Hubo un momento que marcó el fin del ministerio terrenal de Jesús y el inicio del camino hacia su crucifixión. De manera confidencial, comparte con sus discípulos respecto a los acontecimientos que están por suceder, enseñando siempre, y en esta oportunidad puede corregir a Jacobo y Juan. Y por otro lado, puntualiza que Jesús vino para servir y los que son sus seguidores deben seguir su ejemplo. Debemos seguir su ejemplo. Oremos, nos hace bien. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque podemos divulgarla ahora, muchas gracias por los corazones dispuestos, por los oídos atentos, los oídos ungidos y por el efecto que esta palabra hará en el corazón de muchas personas. Te adoramos y te exaltamos. Bendito sea tu nombre. Amén. Ahora vamos a Marcos 10, 32 al 34. El versículo 32 vamos a dividirlo. En la primera parte dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Jesús va a Jerusalén. Jerusalén era el centro religioso del pueblo judío, y la llegada del Mesías es simbólica, pues no solo cumple con las profecías del Antiguo Testamento, sino que también se enfrenta a las autoridades que lo rechazan. Este es un momento decisivo, ya que marca el final del ministerio terrenal de Jesús y el inicio del camino hacia su crucifixión. Porque Jesús es Dios, y Dios sabe todo lo que sucede en todo tiempo, el conocimiento de lo que le espera, y a pesar de ello, avanzar hacia ese su destino es un acto valiente y obediente a la voluntad de su Padre. El miedo de los discípulos estaba justificado. La oposición cada vez era mayor, y ellos no lo sabían, pero intuyen que el desenlace no será tan gratificante. En la segunda parte del versículo 32 leemos, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Con la expresión el Hijo del Hombre será entregado, Jesús se identifica con la profecía de Daniel. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le escarnecerán, dice Marcos 10:34, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. En la lectura de los evangelios, los discípulos luchan con la idea de un Mesías sufriente en lugar de un liberador político. Realmente no son los evangelios, es un evangelio escrito por diferentes autores. Pero Jesús le expresa la profundidad del sacrificio que está dispuesto a hacer y la necesidad de que sus seguidores comprendan la naturaleza de su misión. Jesús no solo habla del sufrimiento, muerte y sepultura, incluye la esperanza y la certeza de que la muerte no tendrá la última palabra. Esta es una declaración muy especial para la fe cristiana que pone el fundamento en la esperanza de la vida eterna. Dice Lucas 18:34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Los discípulos aún no habían recibido la revelación de esta palabra. Más adelante se presentó una discusión entre Jesús y sus discípulos acerca de quién tendría el mejor lugar en el reino de Dios. Lo anterior demuestra el grado de espiritualidad de los discípulos. Por ello dice que la palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Esta experiencia de los discípulos describe muy bien la situación de muchos cristianos de hoy que aún no han creído en Jesús como Salvador, sanador, restaurador. Entonces, aunque tengan estudios profundos de la Escritura, difícilmente aceptarán el señorío de Cristo para sus vidas. La muerte y la resurrección de Jesús es el evento central del cristianismo,
y se considera que es la prueba de su divinidad y su amor por la humanidad. Vamos a Mateo 20, 20 al 23 y Marcos 10, 35 al 40. Dice Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Dice Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado. Con todo lo que han vivido y aprendido en el curso que el maestro preparó para sus 12 discípulos, aún tenían la influencia meramente humana, y esto lleva a varias consideraciones. La petición de la madre de Juan y Jacobo, según Mateo, y la petición de Juan y Jacobo, según Marcos, era la misma, que Juan y Jacobo estuvieran a la izquierda y a la derecha de Jesucristo, manifestando así su humanidad al 100%. Esto es, no podían distinguir que el reino de Dios es totalmente diferente al reino de los hombres. La reacción de Jesús ante la petición de Juan y Jacobo fue, no saben lo que piden, porque en el reino de Dios el que quiera ser el primero debe ser el que sirva a todos. En Jesús ese principio significaba el sufrimiento, la muerte y resurrección. Jesús no se disgusta ni se siente incomprendido, sino que los lleva a la reflexión al lanzarles la pregunta, ¿pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Con esta pregunta les hizo decir, en el reino de los cielos no hay primer lugar por mérito o por designación. En el reino de Dios, Dios es el que ocupa el primer y único lugar de honor y supremacía. De ahí se entregan los lugares por grado de servicio. Así que yo, Jesús, estoy dispuesto a sufrir hasta la muerte de cruz, por la que conseguiré el adjetivo calificativo de maldito, pues seré colgado en el madero. Enseguida, si quieren ser ustedes, tendrían que sufrir tanto como yo, humanamente hablando, para que califiquen como buen, siervo y fiel. Los discípulos, sin pensarlo mucho, contestaron, podemos. Así que Jesús lo confirmó. Ustedes van a sufrir por mi nombre en los inicios de mi iglesia, ya lo verán. Al revisar el libro de los Hechos, se comprueba efectivamente, estos discípulos fueron testigos del poder de Dios y también fueron perseguidos hasta la muerte. Dice Marcos 10, 41 al 45. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Juan y Jacobo acababan de hacer una solicitud de posiciones de honor en su reino. La sorpresa es que Jesús no solo corrige la ambición de ellos, sino que establece un principio fundamental del reino de Dios, en donde queda establecido que la grandeza se mide no por el poder o por la autoridad, sino por la capacidad de servir a los demás. Este es uno de los principales principios en el reino de Dios. Cada uno deberá buscar la o las maneras en que pueda y deba servir a los demás
Y es entonces cuando será considerado para asignarle una responsabilidad en el reino, no un lugar de honor para recibir aplausos, condecoraciones, nombramientos y demás. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo estas palabras precisamente al final del ministerio o servicio de Jesús hacia la humanidad aquí en la tierra, exactamente antes de su entrada en Jerusalén, en la semana en la que sería crucificado. Es la razón por la que se consideran como un puente o conexión entre su ministerio de servicio y el sacrificio que estaba a punto de llevar a cabo, haciendo hincapié en la conexión entre el servicio y el sacrificio definitivo en bien de toda la humanidad. Porque con esta expresión Jesús prepara a sus oyentes, pues les va a dar una razón. ¿Cuál es? El Hijo del Hombre. Jesús utiliza esta expresión para referirse a sí mismo, manifestando que tiene dos naturalezas, la humana, hombre, la divina, Dios. Estos versículos refuerzan la idea de que el servicio es una característica esencial de la vida cristiana y que seguir el ejemplo de Cristo implica adoptar una postura de humildad y entrega hacia los demás. Así que los que son nacidos en Cristo están destinados a servir, tal como lo enseñó Jesucristo con su propia vida, y no solo a servir, sino hasta morir para rescatar a la humanidad. Jesús vino para servir. Los que son sus seguidores deben seguir su ejemplo. Debemos seguir su ejemplo. Vamos ahora a Lucas 19, 1 al 10. Este evento ocurre precisamente antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y está marcado por una serie de enseñanzas sobre el reino de Dios. Dice Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó, en la región de Cisjordania, en el valle del Jordán, al este de Jerusalén y al oeste del río Jordán. Su área aproximada es de 59 kilómetros cuadrados. Es una de las ciudades más antiguas del mundo. Las excavaciones realizadas revelan varias capas de ocupación, lo que hace pensar que la ciudad ha sido un importante centro de actividad humana a lo largo de los siglos. En la Biblia se menciona varias veces la ciudad de Jericó, iniciando por el tiempo de la conquista de la tierra prometida con Josué, cuando dieron 7 vueltas y la conquista fue definitiva, según Josué 6. Ese momento destaca la intervención divina, así como la fe y la obediencia entre los humanos. En el tiempo de los profetas, Eliseo purificó las aguas de la ciudad, lo que consiguió prosperidad para toda la ciudad. Así que Jericó fue un lugar de renovación y restauración, donde Dios intervino en momentos de necesidad. Cuando Jesús estuvo en la tierra, realizó milagros y sanidades en Jericó, mostrando que la salvación y la sanidad son para todos. Dice Lucas 19:2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Zaqueo significa puro o inocente. En ese tiempo, el Imperio Romano había conquistado al mundo conocido y ocupaba funcionarios para recaudar impuestos y las capacitaciones sobre las tierras. Ese derecho de recolectar los tributos en exportaciones, importaciones y el transporte de mercancías se podía comprar en una subasta pública. Los mejores postores obtenían sus ganancias de las diferencias que quedaban del dinero que se les entregaba. A las personas que compraban ese derecho se les conocía como publicanos. El relato dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. Eso quiere decir que había comprado en una subasta esa responsabilidad. Finalmente, los demás judíos no estimaban a los publicanos porque cobraban más el impuesto fijado por el emperador. Por eso no se asociaban con ellos y los consideraban tan pecadores como a las rameras. Algo que agravaba el desprecio hacia los publicanos es que estaban al servicio de una nación extranjera y eso hacía que tuvieran contacto con gentiles y los gentiles eran considerados inmundos.
por eso no se acercaban a los publicanos. Dice Lucas 19:3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo tenía una característica que lo hacía singular. Era bajo de estatura, por ello al ver la multitud se adelantó, buscando solucionar esa situación tan incómoda. Zaqueo, a pesar de su éxito financiero entre la sociedad de su tiempo, experimentaba un vacío espiritual, lo que lo llevó o lo que lo lleva a buscar a Jesús. Dice Lucas 19:4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. El sicómoro es un árbol grande, originario de África y Oriente Medio. Es resistente, que proporciona sombra y requiere pocos cuidados. Puede alcanzar hasta 20 metros de altura con un tronco que destaca por su corteza rugosa y su amplia copa. Además, sus frutos y hojas han sido utilizados tanto en la alimentación como en la medicina tradicional. Zaqueo se había adelantado, buscando cómo solucionar el inconveniente de su baja estatura en comparación con la muchedumbre. Descubrió ese árbol sicómoro y se subió, esperando ver al maestro, pensando que tenía que pasar por allí. Dice Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Para sorpresa de todos, pero específicamente para Zaqueo. Al llegar al punto donde estaba Zaqueo arriba del árbol, Jesús se detiene, levanta la cabeza, mira al hombre, le habla por su nombre y le da instrucciones precisas. Date prisa. No lo pienses más. Deja de lado los patrones de conducta que has adquirido. Desciende. En ese momento desciende del árbol. En este momento, desciende del árbol. Te necesito aquí abajo, físicamente hablando. Así como descendiste de tu aparente nivel social, pues siendo el jefe de los publicanos de Jericó, no te importó ese nombramiento y queriendo verme solamente porque tenía necesidad de un encuentro personal conmigo. Trepaste al árbol para quitar el obstáculo que te impedía mirar. Ese obstáculo era la multitud y tu estatura pequeña. Porque ahora yo, Jesús, tengo la necesidad, es necesario de quedarme en tu casa. Físicamente hablando sería que me quede por un momento. Espiritualmente, a partir de hoy estaré en tu corazón, formaré parte de tu ser. Ese encuentro deja en claro que cuando dos personas se buscan, se encuentran. Y no importa si una multitud impide el encuentro, siempre habrá una manera de reunirse. Algo más para disfrutar la palabra. Jesús siempre será atento con las personas que son ignoradas o despreciadas por el resto de la sociedad. En este caso, Zaqueo era menospreciado por la función que desempeñaba dentro de la sociedad de su tiempo, a quien Jesús llama por su nombre, lo que indica una relación personal y reconocimiento de su valor en sí mismo. Jesús le pide a Zaqueo que lo lleve a su casa. Llevarlo a su casa significa una transformación interior, buscando una relación familiar, íntima, sustancial. Es un paso muy importante hacia la aceptación de la gracia, del regalo de Dios y la redención o compra de algo que es suyo. Desde el punto de vista de Jesús, la lección para los cristianos de hoy es buscar a los que son dejados de lado, ofreciendo amor y aceptación a quienes más lo necesitan para que experimenten la transformación que resulta del encuentro con Cristo y a compartir esa transformación con el mundo que les rodea. Dice Lucas 19:6. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. El relato no dice qué tan lejos estaba la casa de Zaqueo, tampoco dice de qué tamaño era. La expresión descendió a prisa seguramente se refiere a los movimientos físicos necesarios para que Zaqueo efectivamente descendiera del árbol. Seguramente esos movimientos físicos fueron simultáneos con la transformación espiritual de Zaqueo, pues dejó su posición social y humildemente le recibió gozoso, no solo físicamente hablando,
lo recibió en su vida, en su familia, dándole el lugar de honor que solo se le concede a las personas que cada quien considera sean dignas de un lugar especial en su corazón, en su familia, en su casa, en su localidad. Al recibir a Jesús, tuvo que dejar atrás su vida pasada, incluyendo sus pecados. O sea, seguramente se arrepintió de lo que había realizado en su vida pasada. Cuando dice, le recibió gozoso, quiere decir, ya están en la casa de Zaqueo, ya están sentados para recibir alimento. Lo recibió con todo el gusto y satisfacción que le brinda el haber obedecido a la solicitud de Jesús, pero también con el apoyo de la servidumbre. Como era un hombre rico e importante dentro de la ciudad, debía estar preparado para que en cualquier momento estuviera un banquete servido. Dice Lucas 19:7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Como buenos humanos, las reacciones no se hicieron esperar. En ese tiempo era muy marcada la separación social con personas como Zaqueo, pues al considerarlas inmundas, no se juntaban, no convivían con ellas. Así que cuando Jesús estaba en la casa de Zaqueo, el susto fue general. Un judío, un maestro judío entró en la casa de un miserable publicano y están comiendo juntos. Dice Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El resultado del encuentro de Jesús con Zaqueo y la aceptación de Zaqueo para recibir en casa al maestro, recibirlo con un banquete, una fiesta, mostrando el asombro, la aceptación de Jesús y sus enseñanzas. Por otro lado, la búsqueda y el cuidado de Jesús hacia los no aceptados en la sociedad de su tiempo son la gran enseñanza para ti y para mí en este mismo instante. La transformación que disfruta una persona cuando tiene su encuentro personal con Jesús se deja ver en su nueva forma de mirar y recibir la vida de Dios a la vida de la persona. Los ricos tienen fama de ser avaros, egoístas, selectivos. Desde luego existen las honrosas excepciones, quiero decir, no todos los ricos son así, pero veamos. Decide entregar la mitad de sus bienes a los pobres. Eso es llevar a la práctica la generosidad. Acepta la posibilidad de haber defraudado y se compromete a reparar el daño según los requisitos de la ley de Moisés, devolver lo robado, pero 4 veces más. Dice Lucas 19:9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Para los judíos, el nombre de Abraham es muy respetado, pues se le considera el padre de la nación hebrea. Cuando Jesús dice, él también es hijo de Abraham, es como un golpe para las personas que lo escuchaban, pues por su desempeño como publicano, los demás judíos lo consideraban inmundo, quiere decir, ni siquiera lo miraban, ni siquiera lo consideraban parte de su grupo social. La afirmación de Jesús es una enseñanza fundamental hasta hoy, pues la salvación está disponible para todos. Lo repito, la salvación está disponible para todos, sin importar su pasado, sin importar su grupo social. Salvación quiere decir liberación del pecado y restauración de la relación de la persona con Dios. Dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La razón de todo esto, o sea, que se reciba en el reino a todos y cada uno de los que acepten la invitación de Jesús para que viva en su vida, en su casa, es que precisamente por eso dejó Jesús su trono de gloria. Por eso tomó forma humana, por eso dio a conocer a su Padre, por eso sufrió en la cruz, para llevar el castigo que le tocaba a los pecadores. Por eso resucitó para demostrar su victoria y poder sobre las huestes malignas.
Sí, sí, todo eso porque el hombre estaba perdido para Dios. El encuentro de Jesús con Saqueo no es una historia simple, sino una representación del amor incondicional de Dios hacia todos, independientemente de su pasado o su clase socioeconómica. Ahora es tu turno. Quien seas, como te llames, a lo que te dediques, hoy Jesús te llama por tu nombre. Juan, Alfredo, Enrique, Ernesto, Amaranta, Esmeralda, Georgina, Jorge, por tu nombre. Y te dice, necesito que me recibas en tu corazón, porque para ti también hay salvación y vida, vida abundante, vida eterna. Tú tienes la respuesta. ¿Qué te parece si hoy le decimos al Señor, si te ayudo, si te enseño cómo puedes tener esa vida? Tendrías que decirle a Dios algo así. Dios, gracias porque tú me buscas, porque tú tienes cuidado de mí, porque tú me conoces, porque tú te presentas, porque así como le dijiste a Saqueo, hoy yo entiendo que tú le estás diciendo a mi corazón que quieres vivir aquí, aquí, en mí. Bienvenido, bienvenido. Gracias porque cuando tú llegas, tienes poder y tienes tanto amor que perdonas todo lo que yo he hecho malo que a ti no te gusta. Gracias porque por tu sacrificio en la cruz, por tu resurrección de entre los muertos, tienes todo el poder para perdonar mis pecados, para recibirme contigo en tu reino. Y ahora te agradezco mucho por esta invitación que ya he aceptado. Bienvenido a mi corazón. Amén. Estamos en Ventana Virtual Cristiana Radio con algunos otros hermanos nuestros que divulgan la palabra, pero también en YouTube. Búsquennos al nombre de Rosadela Hernández. En Facebook estamos como disfrutando la palabra. Y en TikTok, en Instagram, tenemos cortos para que ustedes empiecen a disfrutarlos primero y luego a divulgarlos. Divulguen la palabra. Síganos, síganos. Tenemos materiales que seguramente serán de bendición para sus vidas.